Trabajas normalmente con guitarras eléctricas en mezclas de rock, de pop o de metal y te gustaría aprender a procesarlas a nivel frecuencial. ¿Te gustaría aprender a ecualizar tus guitarras eléctricas de una forma muy sencilla y además respetando el sonido original que trae del ampli y de la etapa de grabación? ¿Quieres conocer una serie de rangos frecuenciales estratégicos, de puntos mágicos donde puedes abordar el procesamiento frecuencial de tus guitarras eléctricas para, moldearlas y conseguir el sonido que necesitas para cada una de tus mezclas, que probablemente va a ser distinto? Quédate conmigo que traigo la magra calentita. Saludos, camarada de produceaudio.net. En lo que tiene que ver con procesamiento frecuencial de guitarras eléctricas, en primer lugar hay que tener en cuenta que en la inmensa mayoría de casos el sonido en bruto de la guitarra eléctrica ya está muy cerca de lo que el artista o de lo que el productor está buscando para el sonido final del disco. Recuerda que la mayoría de guitarristas se gastan muchos miles de pavos en amplis, en guitarras, en pedales y digamos que invierten muchísimo trabajo en configurar su sonido de guitarra. Por eso, a la hora de procesar una guitarra eléctrica tenemos que tener en cuenta eso. Y recuerda siempre la frase: para procesar a nivel frecuencial guitarras eléctricas, menos es más. En todo caso, hoy quiero compartir contigo una metodología que yo utilizo para procesar mis guitarras eléctricas y de hecho, en primer lugar te voy a mostrar un proyecto en el que estoy currando, donde tengo 2 guitarras eléctricas rítmicas y vamos a intentar, por un lado, analizar el papel que tiene cada una de ellas en la mezcla, por otro lado, entender la textura que tiene cada una de ellas y entonces vamos a tomar decisiones para no solo procesarlas de forma individual, sino también hacerlas trabajar bien en conjunto y potenciar la amplitud total de nuestra mezcla, porque en este caso estas 2 guitarras son guitarras rítmicas que van 100 izquierda, 100 derecha. Vamos a escucharlas un momento en solo y luego las vamos a escuchar en contexto. Fíjate. Fíjate que por un lado tenemos una guitarra 1, una textura más Vox AC30. Y por otro lado tenemos una textura más Marshall JCM800, ¿no? Fíjate que en el caso del Vox AC30 probablemente es una guitarra que tiene un poquito más de cuerpo en la zona de medio grave y también una guitarra que es un poquito más crispy, ¿no? Que tiene un poquito más de brillo en la zona de medio agudo. Y por eso, pues yo voy a intentar que esa sea la guitarra que más cuerpo y que más brillo aporta y que la otra sea la guitarra que más contenido en la zona de medio agudo tiene. Y así lo que voy a hacer es que incluso se distingan un poquito más entre ellas. Y eso me va a ayudar, como te decía, a potenciar la amplitud, percibida de mi mezcla, porque estas guitarras están 100 a un lado, 100 al otro. En todo caso, el primer rango frecuencial en el que yo pensaría en trabajar estas guitarras para empezar por atenuar aquello que menos me interesa es la zona de grave. Lógicamente, estas guitarras están trabajando en una mezcla con un bombo y con un bajo, que son los que realmente deberían aportar el grave de la mezcla. Por eso yo voy a pensar en primer lugar en, filtrar la zona de subgrave de la guitarra. Vamos a escuchar y vamos a ir con un filtro de paso alto, vamos a ir barriendo probablemente hasta 100, 120, 150 hercios. ¿Para qué? Para quitar todo el subgrave que no necesitamos sin perder parte del cuerpo o todo el cuerpo que necesita, en este caso además esta guitarra en concreto, que es la que va a aportar más cuerpo de las dos. Fíjate que en 279 ya empiezo a perder cuerpo, pero yo podría quedarme, por ejemplo, en 200. Probablemente 180. Fíjate que en 180... estoy perdiendo un poquito de la guitarra, pero realmente cuando suena con el bajo yo no necesito esa...
Por otro lado, el segundo punto donde yo pensaría en atenuar esta guitarra, además especialmente porque está trabajando en una mezcla con una batería donde los overheads probablemente son los que tienen que aportarme el brillo, pues en este caso yo también pensaría, como te digo, en un filtro de paso bajo. También en un corte de brillo para a partir de 8, 10, 12 mil empezar a quitar todo aquello que tampoco necesito de esta guitarra. Fíjate como en 4000 yo ya empiezo a notar que la guitarra pierde brillo y como te decía, esta guitarra tiene que aportarme, en este caso, la del Vox AC30, el cuerpo y también el brillo. Así que voy a intentar ser muy fino a la hora de filtrar y de hacer este filtro de paso bajo o este high cut. Fíjate que en 7500 yo, bueno, pues estoy quitando, digamos, aire de la guitarra, pero no estoy quitando brillo percibido. De hecho, puedo ser prudente y decir, venga, me voy a 8500. Fíjate que esta guitarra sigue sonando muy parecida a cómo sonaba, pero hemos quitado parte del cuerpo que no necesitamos y también parte del aire que no necesitamos. De hecho, yo voy a copiar esos dos movimientos a mi otra guitarra y en un momento voy a verificar que también funciona. El tercer punto frecuencial donde yo pensaría en atenuar especialmente las guitarras que suenan un poquito embarradas, un poquito muddy, es la zona de 300 a 600 hercios. Ahí vamos a encontrar, digamos, el falso cuerpo y sobre todo el barro, el sonido más cartonero de la guitarra. Fíjate, vamos a buscar un poquito. Fíjate en la zona de 400 en el caso de esta guitarra, como podemos atenuar para quitarle el sonido más cartonero, más natural. Fíjate. No estamos cambiando la guitarra, el sonido de guitarra de forma extrema, pero sí estamos vaciándola un poquito de la zona más cartonera y la estamos vaciando un poquito, digamos, de toda esa carga de medio grave que no necesita y que probablemente va a hacer que la guitarra suene más redonda y también más brillante, simplemente atenuando aquí. De hecho, voy a buscar en mi otra guitarra para también en esa zona atenuar un poquito aquello que menos me interesa. Fíjate que yo tengo unas guitarras que siguen sonando bien naturales y que siguen sonando muy parecidas a como venían de la grabación. Pero filtrando el grave, filtrando el agudo y también filtrando un poquito esa zona más cartonera y más natural, lo que estoy haciendo es vaciarlas un poquito del contenido frecuencial que no necesito. Una vez que hemos hecho, digamos, los 3 movimientos de atenuación, digamos, de limpieza de lo que no queremos, vamos a intentar también hacer movimientos de potenciación de todo aquello que nos puede ayudar a redondear este sonido de guitarra. Y si tú quieres poder recordar todos estos puntos frecuenciales que estamos trabajando, recuerda que te he preparado las tablas maestras de EQ y de compresión. Son 2 documentos en PDF completamente gratuitos en los que te he añadido, por un lado, puntos frecuenciales estratégicos para el tratamiento de EQ de tus bombos, de tus cajas, de tus guitarras, de tus bajos, de tus voces. Y por otro lado también puntos de partida para el tratamiento dinámico, puntos de partida de attack, de release y de ratio para la compresión de tus pistas y para que puedas moldear a nivel frecuencial y a nivel dinámico el sonido de cada una de las pistas de tus mezclas y así poder conseguir el sonido final que estás buscando. Las tablas maestras son un recurso que creo que te pueden ayudar muchísimo y como te decía, las puedes descargar hoy mismo de forma gratuita en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/tablas. Bájatelas y dales caña, imprímetelas y póntelas en tu escritorio a medida que vas trabajando porque creo que te pueden ayudar muchísimo, como te decía, con el procesamiento frecuencial y con el procesamiento dinámico de cada una de las pistas de tu mezcla. Y una vez que hemos trabajado, como te decía, en los puntos donde yo pensaría en atenuar para filtrar todo aquello que menos necesito de mis guitarras eléctricas, vamos a ir a aquellos puntos donde podemos potenciar para ganar agresividad, para ganar claridad, para ganar cuerpo y para terminar de redondear este sonido de guitarra e incluso para hacer que la guitarra 1 y la guitarra 2
trabajen en armonía entre ellas y puedan, digamos, potenciar la amplitud de nuestra mezcla. Y el primer punto en el que yo pensaría buscar para, digamos, recuperar, si quieres, un poquito del cuerpo natural de la guitarra es la zona de 150 a 300. Fíjate que nosotros hemos atenuado, en este caso, en 350 y en la guitarra 1 hemos atenuado en 409. Yo buscaría en esa zona de 150 a 400 para intentar encontrar parte del cuerpo natural de la guitarra, y si necesito que tenga un poquito más de cuerpo y un poquito más de sensación de grave percibida, voy a potenciar ahí. Fíjate que en este caso, en 236, estamos encontrando que esta guitarra del Vox AC30 pues se ve beneficiada de una subida ahí si queremos ganar un poquito de cuerpo. En la otra guitarra en la que estamos trabajando, en la del JCM 800... Así que fíjate que aquí tienes una zona donde potenciar si necesitas, digamos, que tu guitarra, una vez que la has vaciado del subgrave, pues tenga una sensación de cuerpo un poquito más prominente. Por otro lado, otra de las zonas donde puedes buscar la agresividad, la claridad, digamos, el mordisco de tus guitarras eléctricas es la zona de 1000 a 2000 probablemente, porque ahí vas a encontrar agresividad de tu guitarra que va a dar, digamos, intensidad y claridad a la guitarra sin convertirla en algo muy afilado. Fíjate, vamos a buscar aquí en la guitarra 1, en esa zona. Fíjate que en este caso, por ejemplo, en 1800, yo estoy notando cuando subo aquí que la guitarra, bueno, pues se hace un poquito más presente, sin llegar a ser muy nasal, muy agresiva. Fíjate lo que pasa cuando sigo subiendo. ¿Ves? Aquí ya en 2500 ya empieza a silbar y empieza a ser muy agresiva. Por eso, en la zona de 1800 o por ahí... Fíjate como cuando activamos este filtro aquí, cuando activamos esta potenciación en 1800 en este caso, la guitarra se viene un poquito adelante, parece ser una guitarra un poquito más perceptible, un poquito más clara, un poquito más agresiva, sin, digamos, ser demasiado estridente, ¿no? Vámonos a la otra guitarra y fíjate aquí, vamos a intentar buscar en esa zona. Fíjate como al subir aquí en esta zona de 1000 a 2000 estamos ganando claridad, estamos ganando cercanía de la guitarra. La vamos a hacer incluso que corte mejor, ¿no? Comparada con otros elementos de la mezcla y que se escuche un poquito más nítida. La siguiente zona donde puedes buscar es la zona que también contiene agresividad, pero ya va a ser una zona mucho más agresiva, mucho más, digamos, mucho más nasal, mucho más sierra, y que puede ser una zona especialmente útil para guitarras que hacen riffs muy pronunciados o guitarras que deben ser, digamos, una motosierra en tu mezcla, por ejemplo, guitarras de metal. Esa zona ya es la zona de 2500, 3000, 3500. Y fíjate como, por ejemplo, en el caso de la guitarra del Vox AC30, podemos buscar en esa zona para ganar agresividad, por ejemplo, digamos, en esa parte donde la guitarra está haciendo el riff. Fíjate en este caso en la zona de 3280 como la guitarra ¡cac! De repente se vuelve mucho más agresiva. De hecho, podríamos buscar en la otra guitarra también en esa zona para darle un poquito más de, digamos, de bite, ¿no? De mordiente. Fíjate cómo es ya esa zona de 2500, 3000, 3500, es una zona también de claridad, también de agresividad, pero ojo, porque puede convertirse en una zona tremendamente nasal. De hecho, la última zona donde puedes potenciar, si quieres tener una guitarra aún más clara, aún más nítida y con más brillo percibido,
pero ya no brillo nasal, sino, digamos, un brillo más mainstream, un brillo más, digamos, más de aire, de calidad final percibida, es la zona a partir de 5 o 6 mil que hay entre, bueno, pues esa zona de agresividad y el corte que hemos hecho. Y de hecho lo vamos a ver en esta guitarra 1, fíjate que yo estoy potenciando en 6500 y el filtro de paso bajo está en 8500. Es decir, en esa zona que hay de 5000 a 8500 yo estoy potenciando un poquito para ganar aire de mi guitarra. Y fíjate que estoy añadiendo agudo, estoy añadiendo un poquito de aire, pero no en la zona más nasal. La zona más nasal la teníamos aquí en 3000, 3000 y pico. Entonces estoy ganando un poquito de calidad final, de claridad final percibida. De hecho, en la guitarra del JCM podría buscar también. Fíjate cómo este movimiento, en este caso en 6300, fíjate cómo este movimiento está aclarando nuestra guitarra. Y una vez más, es brillo, pero no es brillo nasal, no es brillo de la zona de probablemente de 1000 a 4000, sino que ya es un brillo más hi-fi, ¿no? Es un brillo más de claridad sin agresividad. Así que fíjate que son, en realidad, 3 movimientos de atenuación: el movimiento de quitar el peso de grave y quitar el brillo que no necesitamos, y el movimiento de probablemente quitar un poco de la zona más cartonera. Y luego tienes 4 movimientos de potenciación: uno de cuerpo, otro de claridad, otro de agresividad, digamos, más de sierra, e incluso uno de brillo más mainstream, de claridad sin tener esa agresividad extra que aportan los 2 anteriores. Y por último, dado que yo tengo aquí 2 guitarras, lo que voy a intentar hacer ahora es hacerlas trabajar bien en conjunto. Hemos hecho una ecualización, digamos, de cada una de ellas, buscando potenciarlas de forma individual, pero no debemos olvidar que estas guitarras tienen que trabajar en conjunto y tienen que potenciar la amplitud de nuestra mezcla. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una técnica de ecualización en espejo. Voy a intentar entender, ahora que tengo el sonido que quiero de cada una de ellas, cuáles son los puntos donde yo podría potenciar en una para restar en otra, y así hacer que una tenga más contenido en un lado y otra en otro. De hecho, habíamos hablado al principio de que probablemente la guitarra del Vox AC30 debería ser una guitarra que tenga, por un lado, un poquito más de cuerpo y por otro lado, un poquito más de brillo, y que la guitarra del JCM sea una guitarra que tenga más estridencia en la zona de medio agudo. Entonces yo podría pensar, quizá potenciar con otra EQ. De hecho, fíjate que voy a abrir una EQ simplemente de una banda aquí, y voy a intentar potenciar mi guitarra del JCM, mi guitarra del AC30, voy a intentar potenciarla en la zona de cuerpo, en la zona probablemente de 200, voy a intentar potenciar un poco ahí, y vamos a ver si podemos atenuar la otra guitarra ahí. Estoy potenciando un poquito el cuerpo porque quería, ¿no?, que esta guitarra tuviera más cuerpo. Pues ahora voy a atenuar en la otra guitarra justo esa zona de 200. Fíjate. Fíjate lo que estoy haciendo, estoy dando 2 dB en 200 a la guitarra 1 y estoy atenuando 2 dB en 200 a la guitarra 2. ¿Qué estoy haciendo? Pues darle más protagonismo a la 1 en esa zona de 200 y restarle el protagonismo un poco a la 2 para que se distingan más entre ellas. De hecho, podría hacer el mismo movimiento en la zona de medio agudo. Es decir, a ver, como hemos decidido que la guitarra del Marshall sea la guitarra más estridente en la zona de medio agudo, yo podría buscar, por ejemplo, en 3500... sumar 2 dB ahí a esa guitarra y atenuar a la guitarra 1 en 3500, pues un par de dB. Fíjate que lo que estoy haciendo aquí es una técnica de espejo. Fíjate cómo funcionan esas guitarras. Vamos a quitar las 3 EQs que hemos utilizado en cada una de ellas y vamos a escucharlas como venían en crudo, y luego vamos a activar las ecualizaciones y vas a ver cómo las guitarras se aclaran un poquito, se vacían un poquito, digamos que se convierten en un poquito más presentes por la EQ que les hemos dado a nivel individual, y luego además se distinguen más entre ellas y potencian la amplitud de nuestra mezcla con la EQ, con la técnica de espejo que hemos utilizado. Fíjate.
Estoy escuchando esta guitarra 2 y desde luego le hemos dado aquí calor por un tubo en la zona de medio agudo. Yo le voy a restar un poquito aquí, pero fíjate cómo cambia la textura de la guitarra. No es un cambio dramático, no es un cambio, digamos, que el propio guitarrista diría, macho, me habéis cambiado el sonido de la guitarra. No, 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 estamos respetando su sonido original. Como te dije al principio, normalmente las guitarras eléctricas ya vienen con un sonido que, bueno, pues el propio intérprete ha diseñado y menos es más. Pero lo que estamos haciendo es, por un lado, procesar a nivel individual para restar aquello que menos nos gusta y potenciar aquello que más nos gusta, y por otro lado haciendo una técnica de espejo para que las dos guitarras funcionen bien entre sí y potencien la amplitud. Fíjate, camarada, que es muy sencillo. En realidad, por un lado es buscar esas zonas de corte para quitar el grave y el agudo y, digamos, el cartón de medio grave que no nos interesa, y luego, bueno, pues potenciar la agresividad por un lado, incluso el rollo más nasal y más cortante por otro, el cuerpo natural por otro si te falta, e incluso el brillo percibido final por otro. Y luego, incluso, si tienes dos guitarras, hacer una técnica de espejo y decidir cuál va a ocupar o cuál va a pesar más en un rango y cuál va a pesar más en otro, para que se distingan mejor y potencien la amplitud de tu mezcla y potencien la sensación de apertura, dado que probablemente si son dos rítmicas van a estar una a la izquierda y una a la derecha. Por supuesto que podrías tener, como tengo yo en esta mezcla, además otras guitarras que complementan, y vas a tener que hacer probablemente también un ejercicio de ecualizarlas individualmente y luego también de hacerlas trabajar bien con las dos rítmicas. Pero en todo caso, espero que estos puntos frecuenciales, estos 6 rangos que he compartido contigo para el tratamiento de guitarras eléctricas, te hayan inspirado y te hayan ayudado a entender al menos cómo puedes comenzar con el procesamiento frecuencial de tus guitarras eléctricas, que, como te decía al principio, en el caso de las guitarras eléctricas, menos es más, y yo, bueno, quizá hoy he sido muy agresivo para que puedas percibir y notar el cambio, pero probablemente tú vas a querer ser un poquito más sutil, ¿no?, a la hora de redondear el sonido de tus guitarras. En todo caso, si este vídeo te ha gustado, me encantaría que te suscribas al canal, que le des un like, que le des a la campanita, que lo compartas con aquellos que crees que pueden estar procesando guitarras eléctricas y que se pueden ver beneficiados de un vídeo como este. Y también me gustaría mucho que me dejes un comentario debajo del vídeo y que me cuentes cómo procesas tú tus guitarras eléctricas, cuáles son los rangos frecuenciales a los que tú, digamos, atacas en primer lugar para mitigar aquello que menos te gusta e incluso para potenciar aquello que tú crees que te ayuda a redondear el sonido de guitarra. Y bueno, pues que me cuentes cómo te lo montas tú a la hora de procesar a nivel frecuencial tus guitarras eléctricas, porque estoy convencido de que todo lo que compartas conmigo y con el resto de la comunidad nos va a ayudar y nos va a inspirar muchísimo. Por último, recuerda que si te interesa el tratamiento frecuencial y también el tratamiento dinámico de tus pistas en la mezcla, te he preparado las tablas maestras de EQ y de compresión, 2 documentos en PDF que te puedes descargar hoy mismo, que contienen, por un lado, rangos frecuenciales estratégicos para el procesamiento de EQ de tus bombos, de tus cajas, de tus guitarras, de tus bajos, de tus voces, y por otro lado también puntos de partida de ratio, de attack y de release para el tratamiento dinámico de tus señales y para que consigas en cada una de tus mezclas el sonido final que buscas a base de procesar cada una de las pistas de tus mezclas de forma consciente y de forma acertada. Recuerda, son 2 PDFs completamente gratuitos que creo que te van a ayudar muchísimo en tu trabajo diario. Te los puedes descargar hoy mismo en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/tablas. Nos vemos allí, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.